defiéndanos el mundo de los recitadores, que son infernales todos. Hay algunas que son simpáticas. Voy a leer, nada más. En todo caso, me asombra. Esto es una cosa al margen, es impresionante las veces que escuché la palabra actores. Entonces, cada vez que hablaban de actores, yo miraba. Entonces, los actores se han puesto de moda, son todos actores en este momento. Los escritores son actores, los políticos son actores. Hace algunos años atrás, o muchos años atrás, los actores eran homosexuales y las actrices eran poco menos que prostitutas. Y ahora el mundo entero son actores. Los diputados, los senadores. Encuentro yo que la sociología en este país ha hecho unos cambios profundos en el idioma que son fantásticos. Lo coyuntural, los actores. Entonces ahora vamos a hacer un actor más. De Roberto Bolaño, que era poeta, los chilenos lo conocen poco en su poesía. Son dos poemas. No se asusten, no son muy largos. Tampoco son muy cortos, así que el viaje comenzó un feliz día de noviembre, pero de alguna manera el viaje ya había terminado cuando lo empezamos. Todos los tiempos conviven, dijo Pancho Ferri, el vocalista, o confluyen. Vaya, vamos a ver. Los prolegómenos, no obstante, fueron sencillos. Abordamos con gesto resignado una camioneta que nuestro manager, en un rapto de locura, nos había obsequiado, y enfilamos hacia el norte que imanta los sueños y las canciones sin sentido aparente de los neochilenos. Un norte, ¿cómo te diría?, presentido en el pañuelo blanco que a veces cubría como un sudario mi rostro. Un pañuelo blanco impoluto, ¿o no?, en donde se proyectaban mis pesadillas nómadas y mis pesadillas sedentarias. Y Pancho Ferri preguntó si sabíamos la historia del caraculo y el jetachancho, haciendo con ambas manos el volante y haciendo vibrar la camioneta mientras buscábamos la salida de Santiago, haciéndola vibrar como si fuera el pecho del caraculo que soportaba un peso terrible para cualquier humano. Y recordé entonces, el día anterior a nuestra partida habíamos estado en el Parque Forestal, de visita en el monumento a Rubén Darío. Adiós Rubén, dijimos borrachos y drogados. Ahora, los hechos banales se confunden con los gritos anunciadores de sueños verdaderos. Pero así éramos los neochilenos, pura inspiración y nada de método. Y al día siguiente rodamos hasta Pilpilco y Yayay, y pasamos sin detenernos por la Ligua y los Vilos, y cruzamos el río Petorca y el río Quilimarí, y el Chuapa hasta llegar a La Serena y el río Elqui, y finalmente Copiapó, y el río Copiapó, en donde nos detuvimos para comer empanadas frías. Y Pancho Ferri volvió con las aventuras intercontinentales del caraculo y del jetachancho, dos músicos de Valparaíso perdidos en el barrio chino de Barcelona. Y el pobre caracula, dijo el vocalista, estaba casado y tenía que conseguir plata para su mujer y sus hijos de la estirpe caraculo, de tal forma que se puso a traficar con heroína y un poco de cocaína, y el viernes algo de éxtasis para los súbditos de Venus. Y poco a poco, obstinadamente, empezó a progresar, y mientras el jetachancho acompañaba a Aldo Di Pietro, lo recuerda, en el Café Puerto Rico, el caraculo veía crecer su cuenta corriente y su autoestima. ¿Y qué lección podríamos sacar los neochilenos de la vida criminal de aquellos dos sudamericanos peregrinos? Ninguna, salvo que los límites son tenues. Los límites son relativos, gráfilas de una realidad acuñada en el vacío.
el horror de Pascal mismamente. Ese horror geométrico y oscuro y frío, dijo Pancho Ferri, al volante de nuestro bólido siempre hacia el norte, hasta Toco, en donde descargamos la megafonía y 2 horas después estábamos listos para actuar. Pancho Relámpago y los neochilenos. Un fracaso pequeño, como una nuez. Aunque algunos adolescentes nos ayudaron a volver a meter en la camioneta los instrumentos. Niños de Toco, transparentes como las figuras geométricas de Blaise Pascal. Y después de Toco, Quileagua, Hilarico, Soledad, Ramaditas, Pintados y Humberstone, actuando en salas de fiesta vacías, y burdeles reconvertidos en hospitales de Lilliput. Algo raro, muy raro que tuvieran electricidad, muy raro que las paredes fueran semisólidas, en fin, locales que nos daban un poco de miedo y en donde los clientes estaban encaprichados con el fist fucking y el fit fucking y los gritos que salían de las ventanas y recarrían en pavimento encementado y las letrinas al aire libre entre almacenes llenos de herramientas oxidadas y galpones que parecían recoger toda la luz lunar, nos ponían los pelos de punta. ¿Cómo puede existir tanta maldad en un país tan nuevo y tan poquita cosa? ¿Acaso es este el infierno de las putas? Se preguntaba en voz alta Pancho Ferri. Y los neochilenos no sabíamos qué responder. Yo más bien reflexionaba cómo podían progresar esas variantes neoyorquinas del sexo en aquellos andurriales provincianos. Y por los bolsillos pelados seguimos subiendo. Mapocho, Negreiros, Santa Catalina, Tana, Uña y Arica, en donde tuvimos algo de reposo e indignidad. Y 3 noches de trabajo en el camafeo de don Luis Sánchez Morales, oficial retirado. Un lugar lleno de mesitas redondas y lamparitas barrigonas pintadas a mano por la mamá de don Luis, supongo. Y la única cosa verdaderamente divertida que vimos en Arica fue el sol de Arica. Un sol como una estela de polvo, un sol como harina o como gas, arrojado latinamente al aire inmóvil. El resto, rutina, asesinos conversos, mezclados en la misma discusión de sordos y de mudos, de imbéciles sueltos por el purgatorio. Y el abogado Vivanco, un amigo de don Luis Sánchez, preguntó qué mierda queríamos decir con esa huevada de los neochilenos. Nuevos patriotas, dijo Pancho mientras se levantaba de la reunión y se encerraba en el baño. Y el abogado Vivanco volvió a enfundar la pistola en una sobaquera de cuero italiano. Un fino detalle de los chicos del Ordine Nuovo, repujada con primor y pericia. Blanco como la luna, esa noche tuvimos que meter entre todos a Pancho Ferri en la cama. Con 40 de fiebre empezó a desviar. Ya no quería que nuestro grupo se llamara Pancho Relámpago y los neochilenos, sino Pancho Misterio y los neochilenos. El terror de Pascal, el terror de las vocalistas, el terror de los viajeros, pero jamás el terror de los niños. Y un amanecer, como una banda de ladrones, salimos de Arica y cruzamos la frontera de la República. Por nuestros semblantes hubiese dicho que cruzábamos la frontera de la razón. Y el Perú legendario se abrió ante nuestra camioneta cubierta de polvo e inmundicias, como una fruta sin cáscara, como una fruta quimérica expuesta a las inclemencias y a las afrentas. Una fruta sin piel, como una adolescente desollada, y Pancho Ferri, desde entonces llamado Pancho Misterio, no salía de la fiebre. Musitando como un cura en la parte de atrás de la camioneta los avatares, palabra india, del caraculo y del jeta chancho. Una vida delgada y dura, como soga y soga de ahorcado, la del jeta chancho y su afortunado hermano siamés. Una vida o un estudio de los caprichos del viento. Y los neochilenos actuaron en Tanca, en Mollendo y Arequipa, bajo el patrocinio de la Sociedad para el Fomento del Arte y la Juventud,
sin vocalista, tarareando nosotros mismos las canciones o haciendo mientras Pancho se fundía en el fondo de la camioneta, devorado por las quimeras y por las adolescentes desolladas. La dirigente, un anhelo que el Caraculo supo intuir a través de las lunas de los narcotraficantes de Barcelona. Un furgón engañoso, un espacio diminuto y vacío que nada significa, que nada vale, y que sin embargo se te ofrece gratis. Y si no estuviéramos en el Perú, nos preguntamos una noche los neochilenos, ¿y si este espacio inmenso que nos instruye y limita fuera una nave intergaláctica, un objeto volador no identificado? ¿Y si la fiebre de Pancho Misterio fuera nuestro combustible o nuestro aparato de navegación? Y después de trabajar salíamos a caminar por las calles del Perú, entre patrullas militares, vendedores ambulantes y desocupados, oteando en las colinas las hogueras de Sendero Luminoso, pero nada vimos. La oscuridad que rodeaba los núcleos urbanos era total. Esto es como una estela escapada de la Segunda Guerra Mundial, dijo Pancho acostado en el fondo de la camioneta. Dijo, filamentos de generales nazis, como Reichenau o Model, evadidos en espíritu y de forma involuntaria hacia las tierras vírgenes de Latinoamérica, un hinterland de espectros y fantasmas. Nuestra casa, instalada en la geometría de los crímenes imposibles. Y por las noches solíamos recorrer algunos cabaretuchos. Las putas quinceañeras, descendientes de aquellos bravos de la guerra del Pacífico, gustaban escucharnos hablar como ametralladoras. Pero sobre todo les gustaba ver a Pancho, envuelto en vacas y coloridas mantas, y con un gorro de lana del altiplano encaquetado hasta las cejas, aparecer y desaparecer, como el caballero que siempre fue, un tipo con suerte, el gran amante enfermo del sur de Chile, el padre de los neochilenos y la madre del Caracula y el Jeta Chancho, los pobres músicos de Valparaíso, como todo el mundo sabe. Y al amanecer solía encontrarnos en una mesa del fondo, hablando del 1,5 kilos de materia gris del cerebro de una persona adulta. Mensajes químicos, decía Pancho Misterio ardiendo de fiebre, neuronas que se activan y neuronas que se inhiben en las vastedades de un anhelo. Y las putitas decían que 1,5 kilos de materia gris era bastante, era suficiente, ¿para qué pedir más? Y a Pancho se le caían las lágrimas cuando las escuchaba. Y luego llegó el diluvio, y la lluvia trajo el silencio sobre las calles de Moliendo, y sobre las colinas, y sobre las calles del barrio de las putas. Y la lluvia era el único interlocutor. Extraño fenómeno. Los chilenos dejamos de hablarnos, y cada uno por su lado visitamos los basurales de la filosofía, las arcas, los colores americanos, el estilo inconfundible de nacer y renacer. Y una noche nuestra camioneta enfiló hacia Lima con Pancho Ferri al volante, como en los viejos tiempos, salvo que ahora una puta lo acompañaba, una puta delgada y joven de nombre Margarita, un adolescente sin par, habitante de la tormenta permanente. También hubiese podido llevar sombra ágil, la ramada oscura donde curar sus heridas Pancho pudiera. Y en Lima leímos a los poetas peruanos, Vallejo, Martín Adán y Jorge Pimentel. Y Pancho Misterio salió al escenario y fue convincente y versátil. Y luego, aún temblorosos y sudorosos, nos contó la historia de una novela de un viejo escritor chileno,